Capítulo 41, donde todavía prosigue el cautivo su suceso. No se pasaron 15 días cuando ya nuestro renegado tenía comprada una buena barca, capaz de más de 30 personas, y para asegurar su hecho y darle color quiso hacer como hizo un buen viaje a un lugar que se llamaba Sargel, que está a 30 leguas de Argel hacia la parte de Orán, en el cual hay mucha contratación de higos pasos. 2 o 3 veces hizo este viaje en compañía del tagarino que había dicho. Tagarinos llaman en Berbería a los moros de Aragón y a los de Granada Mudejares, y en Reino de Fez llaman a los Mudejares Elches, los cuales son la gente de quien a que rey más se sirve en la guerra. Digo pues que cada vez que pasaba con su barca daba fondo en una caleta que estaba en los tiros de belleza del jardín donde Zoraida esperaba. Y allí, muy de propósito, se ponía de renegado con los morillos que jugaban el remo, o ya a hacer la sala, o como por ensayarse de burlas a lo que pensaba hacerle veras, y así se iba al jardín de Zoraida, y le pedía fruta y a su padre se la daba sin conocerle. Y aunque él quisiera hablarle a Zoraida, como él después me dijo, decirle que él era el que por orden mía la había de llevar por tierra de cristianos que estuviese contenta y segura, nunca le fue posible porque las moras no se dejan verle ningún moro ni turco, sino es que su marido o su padre se lo manden. De cristianos cautivos se dejan tratar y comunicar aún más de aquello que sería razonable y a mí me hubiera pesado que él hubiera hablado, que quizá la alborotara, viendo que su negocio andaba en boca de renegados. Pero Dios, que lo ordena de otra manera, no dio lugar al buen deseo que nuestro renegado tenía, el cual, viendo cuán seguramente iba y venía a Sargel, quedaba a fondo cuando y cómo y a donde quiere, y que el tagarino, su compañero, no tenía más voluntad de que la suya ordenaba, y que yo estaba ya rescatado y que solo faltaba buscar algunos cristianos que jugasen el remo. Me dijo que mirase yo cuáles quería traer conmigo, fuera de los rescatados, y que los tuviese hablados para el primer viernes, donde tenía determinado que fuese nuestra partida. Viendo esto, hablé a 2 españoles, todos valientes hombres de remo y aquellos que más libremente podían salir de la ciudad, y no fue poco hallar tantos en aquella coyuntura, porque estaban 20 bajeles en corso, y se habían llevado toda la gente de remo. Y esto no se hallarán si no fuera que su amo se quedó aquel verano sin ir en corso, a acabar una galeota que tenía en astillero, a los cuales no les dije otra cosa sino que el primer viernes en la tarde se saliesen uno a uno, disimuladamente, y se fuesen la vuelta al jardín de Ají Morato, y que allí me guardasen hasta que yo fuese. A cada uno di este aviso de por sí, con orden que, aunque allí viesen a otros cristianos, no le dijesen sino que yo les había mandado esperar en aquel lugar. Hecha esa diligencia, me faltaba hacer otra, que era la que más me convenía, y era la de avisar a Zoraida en el punto que estaban los negocios para que estuviese apercibida, y sobre aviso, que no sobresaltase si improviso la asaltásemos antes de tiempo, que ella podía imaginar que la barca de cristianos podía volver. Y así determiné ir al jardín y ver si podía hablarla, y con ocasión de coger algunas hierbas. Un día antes de mi partida fui allá, y la primera persona con quien encontré fue con su padre, el cual me dio en lengua que en toda la berbería y aún en Constantinopla se halla entre cautivos y moros que ni es morisca ni castellana, ni otra nación alguna, sino una mezcla de todas las lenguas con la que todos nos entendemos. Digo pues que esta manera de lenguaje. Me preguntó qué buscaba en aquel jardín y de quién era. Respondíle que era esclavo de Arnatue Mami, y eso porque yo ya sabía muy por cierto que era un grandísimo amigo suyo, y que buscaba de toda hierba para hacer ensalada. Pregúntame por el consiguiente si era hombre de rescate o no, y que cuánto pedía mi amo por mí. Estando en estas preguntas y respuestas, salí de la casa de jardín la bella Zoraida, la cual ya había mucho que había visto, y como las moras en ninguna manera hacen melindre de mostrarse a los cristianos, ni tampoco se esquivan, como ya he dicho, no se le dio nada de venir a donde su padre conmigo estaba. Antes, luego con su padre vio que venía y despacio la llamó y mandó que llegase. Demasiada cosa sería decir que ya ahora la mucha hermosura, la gentileza, el gallardo
Y rico adorno que con mi querida Zoraida se mostró a mis ojos. Solo diré que a mis perlas pedían de su hermosísimo cuello, orejas y cabellos, que cabellos tenía en la cabeza, en las gargantas de sus pies, que descubierta su usanza traía dos carcajes, que así llamaban las manillas o ajorcas de los pies del morisco. De purísimo oro con tantos diamantes engastados que ella me dijo después que su padre los estimaba en $10,000 y las que traía en las muñecas valían otro tanto. Las perlas que eran en gran cantidad muy buenas porque la mayor gala bizarría de las moras es adornarse de ricas perlas y aljofar. Y así hay más perlas y aljofar entre moros que entre todas las demás naciones y el padre de Zoraida tenía fama de tener muchas y de las mejores que en Argel había y de tener asimismo más de 200,000 escudos españoles, de todo lo cual era señora de esta que ahora es lo mía. Si con todo este adorno podía venir entonces hermosa o no, por las reliquias que le han quedado en tantos trabajos se podrá conjeturar cuál debía de ser en las prosperidades, porque ya se sabe que la hermosura de algunas mujeres tiene días y razones, y requiere accidentes para disminuirse o acreditarse, y es natural cosa que las pasiones del ánimo la levantasen o bajen, puesto que las veces la destruyen. Digo en fin que entonces llegó en todo extremo de adereza y en todo extremo de hermosura. O a lo menos a mí me pareció serlo la que hasta entonces había visto. Y con esto, viendo las obligaciones en que me había puesto, me parecía que tenía delante de mí una deidad del cielo. Venía de la tierra para mi gusto y para mi remedio. Así como ella llegó, le dijo su padre en su lengua, como yo era cautivo de su amigo Arnautemamí, y que venía a buscar ensalada. Ella tomó la mano y en aquella mezcla de lenguas que tengo dicho me preguntó si era caballero y que era la causa de que no me rescataba. Yo respondí que ya estaba rescatado y que en el preciso podía echarle ver en lo que mi amo me estimaba, pues había dado poderes de 1,500 soltamis. A lo cual ella respondió: en verdad que si tú fueras de mi padre, que yo hiciera que no te diera él por otros dos tantos, porque vosotros cristianos siempre mentís en cuanto decís, y os hacéis pobres por engañar a los moros. Bien podría hacer eso, señora, le respondí, mas en verdad que yo la he tratado con mi amo, y la trato y la trataré con cuantas personas hay en el mundo. ¿Y cuánto te vas?, dijo Zoraida. Mañana creo yo, dije, porque está aquí un bajel de Francia que se hace mañana de la vela y pienso irme en él. No es mejor, replicó Zoraida, esperar a que venga bajel de España y irte con ellos que no con los de Francia, que no son vuestros amigos. No, respondí yo, aunque sí hay nuevas que viene ya un bajel de España, es verdad. Todavía yo la guardaré, puesto que es más cierto el partirme mañana, porque el deseo que tengo de verme en mi tierra y con las personas que bien quiero es tanto, que no me dejaré de esperar otra comodidad si se tarda por mejor que sea. Debes de ser sin duda casada en tu tierra, dijo Zoraida, y por eso deseas ir a verte con tu mujer. No soy, respondí yo, casado, mas tengo dada la palabra de casarme en llegando allá. Y es hermosa la dama a quien te la diste, dijo Zoraida, tan hermosa es que para encarecerla y decirte la verdad te parece a ti mucho. De esto se rió muy de veras a su padre y dijo: Gualá, cristiano, que debe ser muy hermosa y se parece a mi hija, que es la más hermosa de todo este reino. Si no, mírala bien y verás como te digo verdad. Servíanos de intérprete a las de estas palabras y razones al padre de Zoraida, como más ladino, que aunque ella hablaba al bastar la lengua que, como he dicho, allí se usa, más declaraba su intención por señas que por palabras. Estando en estas y en otras muchas razones, llegó un moro corriendo y dijo a grandes voces que por las barras o paredes del jardín había saltado cuatro turcos andando cogiendo la fruta, aunque no estaba madura. Sobresaltóse al viejo y lo mismo hizo Zoraida, porque es común y casi natural el miedo que los moros a los turcos tienen, especialmente a los soldados, los cuales son tan insolentes y tienen tanto imperio sobre los moros que a ellos están sujetos, que los tratan peor que si fuesen esclavos suyos. Digo pues que dijo su padre a Zoraida: hija, retírate a la casa y enciérrate en tanto que yo voy a hablar de tus canes, y tú, cristiano, busca tus hierbas y vete en buena hora, y llévete con bien a
a tu tierra. Yo me incliné y él se fue a buscar a los surcos, dejándome solo con Zoraida, que comenzó a dar muestras de irse donde su padre le había mandado. Pero apenas él se encubrió con los árboles del jardín, cuando ella, volviéndose a mí, llenos los ojos de lágrimas, me dijo: Amexi cristiano, Amexi. ¿Qué quiere decir? Base cristiano, baste. Yo le respondí: señora, sí, pero no de ninguna manera sentí. El primero Juma me aguarde y no te sobresaltes cuando nos veas, que sin duda alguna iremos a tierra de cristianos. Yo le dije esto de manera que ella me entendió muy bien a todas las razones que entre ambos pasábamos, y echándome un brazo al cuello con desmayados pasos comenzó a caminar hacia la casa, y quiso la suerte que pudiera ser muy mala si el cielo no lo ordenara de otra manera. Cayendo los dos de la manera y postura que dos juntaron, con un brazo al cuello, su padre, que ya volvía de hacer ir a los surcos, nos vio de la suerte y manera que íbamos, y nosotros vimos que él nos había visto, pero Zoraida, advertida y discreta, no quiso quitar el brazo de mi cuello. Antes se llegó a mí y puso su cabeza sobre su pecho, doblando un poco las rodillas y dando claras señales y muestras que se desmayaba. Y yo, asimismo, di a entender que la sostenía contra mi voluntad. Su padre llegó corriendo a donde estábamos y viendo a su hija de aquella manera le preguntó que qué tenía, pero como ella no le respondía, se dijo su padre: sin duda alguna que con el sobresalto de la entrada de esos canes se ha desmayado. Y quitándola del mío, la arrimó a su pecho y ella, dando un suspiro y aún enjutos los ojos de lágrimas, volvió a decir: Amexi cristiano, Amexi, vete cristiano, vete. A lo que su padre respondió: no importa, hija, que el cristiano se vaya, que ningún mal te ha hecho y los turcos ya son idos. No te sobresalte cosa alguna, pues ninguna hay que pueda darte pesadumbre, pues como ya te lo he dicho, los turcos a mi ruego se volvieron por donde entraron. Ellos, señor, la sobresaltaban como has dicho, dije yo a su padre. Mas pues ella dice que yo me vaya, no la quiero dar pesadumbre, quédate en paz y con tu licencia volveré si fuere menester por hierbas a ese jardín, que según dice mi amo, en ninguno las hay mejores para ensalada que en él. Todas las que quisieres podrás volver, respondió Morato, que mi hija no dice esto porque tú ninguno de los cristianos la enojaban, sino porque decir que los turcos se fuesen, dijo que tú te fueses, o porque ya era hora de que buscaras tus hierbas. Con eso me despedí al punto de entre ambos y ella, arrancándosele el alma, al parecer se fue con su padre, y yo, con achaque de buscar las hierbas, rodeé muy bien y a mi placer todo el jardín. Miré bien las entradas y salidas y la fortaleza de la casa, y la comunidad que se podía ofrecer para facilitar todo nuestro negocio. Hecho esto, me vine y di cuenta de cuánto había pasado renegado y a mis compañeros, y ya no veía la hora de venir gozar sin sobresalto del bien que la hermosa y la bella Zoraida la suerte me ofrecía. En fin, el tiempo pasó y se llegó el día y plazo de nosotros tan deseado, y siguiendo todos el orden y parecer que con discreta consideración y largo discurso muchas veces habíamos dado, tuvimos el buen suceso que deseábamos, porque el bien es que se siguió al día que yo con Zoraida hablé en el jardín. Nuestro renegado al anochecer dio fondo con la barca casi frontero, de donde la hermosísima Zoraida estaba. Ya los cristianos que habían de boga de remo estaban prevenidos y escondidos por diversas partes de aquellos alrededores. Todos estaban suspensos y alborozados aguardándome, deseosos ya de embestir con el bajel que a los ojos tenían, porque ellos no sabían el concierto de renegados, sino que pensaban que a fuerza de brazos habían de haber y ganar la libertad, quitando la vida de los moros que dentro de la barca estaban. Sucedió pues que así como yo me mostré y mis compañeros, todos los demás escondidos que nos vieron se vinieron llegando a nosotros. Esto era ya tiempo que la ciudad estaba ya cerrada, y por toda aquella campaña ninguna persona aparecía. Como estuvimos juntos, dudamos si sería mejor ir primero por Zoraida o rendir primero a los moros vagarinos que bogaban en el remo de la barca. Y estando en esta duda, llegó a nosotros nuestro renegado diciéndonos que nos deteníamos, que ya es de hora, y que todos sus moros estaban descuidados y los más de ellos durmiendo. Dijómosle en lo que reparábamos, y él dijo que lo que más importante era en rendía primero el bajel, que se podía hacer con grandísima facilidad y sin peligro alguno, y luego podríamos ir por Zoraida. Pareció no nos
bien a todo lo que él decía y así sin detenernos más. Haciendo él la guía, llegamos al bajel y saltando él dentro primero, metió mano a un alfanje y dijo el morisco: ninguno de vosotros se mueva de aquí, si no quiere que le cueste la vida. Ya a este tiempo habían entrado dentro casi todos los cristianos. Los moros, que eran de poco ánimo, viendo hablar de aquella manera a su arraez, quedaron sin espantados y sin ninguno de todos ellos echar mano de las armas, que pocas o casi ninguna tenían. Se dejaron sin hablar alguna palabra, maniatar de los cristianos, los cuales con mucha presteza lo hicieron, amenazando a los moros que si alzaban por alguna vía o manera la voz, que luego al punto los pasarían todos a cuchillos. Hecho ya esto, quedándose en guardia, de ellos la mitad de los nuestros, los que quedábamos, haciéndonos a sí mismos renegados, la guía, fuimos al jardín de Ajimorato, y quiso la buena suerte que llegando a abrir la puerta se abrió con tanta facilidad como si cerrada no estuviera. Y así con gran quietud y silencio llegamos a la casa sin ser sentidos de nadie. Estaba la bellísima Zoraida guardándonos a una ventana, y así como sintió gente preguntó con voz baja si éramos Nizarini. Como si dijera preguntara si éramos cristianos, yo le respondí que sí y que bajase. Cuando ella me conoció no se detuvo un punto, porque sin responder palabra, bajó en un instante, abrió la puerta y mostróse a todos tan hermosa y ricamente vestida, que no lo acierto a encarecer. Luego que yo la vi, le tomé una mano y le comencé a besar, y renegado y hizo lo mismo. Y mis dos camaradas y los demás que el caso no sabía, hicieron lo que vieron que nosotros hacíamos, que no parecía sino que dábamos las gracias y la reconocíamos por señora de nuestra libertad. El renegado le dijo que en lengua morisca si estaba su padre en el jardín. Ella respondió que sí y quedó dormida. Pues será menester despertarle, replicó el renegado, y llevárnosle con nosotros y todo aquello que tiene valor de este hermoso jardín. No, dijo ella, a mi padre no se ha de tocar de ningún modo, y en esta casa no hay otra cosa que lo llevo. Y es que es tanto que bien habrá para que todos quedéis ricos y contentos y esperados un poco y lo veréis. Y diciendo esto, se volvió a entrar, diciendo que muy presto volvería, que no estuviésemos quedos, sin hacer ningún ruido. Pregúntele al renegado lo que con ella había pasado, el cual me lo contó, a quien yo dije que ninguna cosa sabía de hacer más de lo que Zoraida quisiese, la cual ya que volvía cargada de un cofrecillo lleno de escudos de oro, tantos que apenas la podían sustentar. Quiso la mala suerte que su padre despertase en el interín y sintiese el ruido que andaba en el jardín, y asomándose a la ventana luego conoció que todos los que estaban eran cristianos, y dando muchas grandes y desaforadas voces comenzó a decir en arábigo: cristianos, cristianos, ladrones, ladrones. Por los cuales gritos nos vimos todos puestos en grandísima y temerosa confusión. Pero el renegado, viendo el peligro en que estábamos y lo mucho que le importaba salir con aquella empresa antes de ser sentido, con grandísima presteza subió donde Ajimorat estaba, y juntamente con él fueron algunos de nosotros, que yo no se desemparara la Zoraida, que como desmayada se había dejado caer en mis brazos. En resolución los que subieron se dieron tan buena maña que en un momento bajaron con Ajimorato, trayéndole atadas las manos y puesto un pañuelazo en la boca, que no le dejaba hablar palabra, amenazándole que él hablarlas le iba a costar la vida. Cuando su hija lo vio, se cubrió los ojos para no verle, y su padre quedó espantado, ignorando cuando su voluntad se había puesto en nuestras manos. Más entonces, siendo más necesario los pies, con diligencia y presteza nos pusimos en la barca, que ya los que en ella habían quedado nos esperaban, temerosos de algún mal suceso nuestro. Apenas serían 2 horas pasadas de la noche cuando ya estábamos todos en la barca, en la cual se le quitó al padre de Zoraida la atadura de las manos y el paño de la boca, pero tornóle a decir al renegado que no hablase palabra, que le quitarían la vida. Él, como vio allí a su hija, comenzó a suspirar ternísimamente, y más cuando vio que yo estrechamente la tenía abrazada y que ella, sin defender, quejarse ni esquivarse, se estaba queda. Pero con todo esto callaba, porque no pusiesen en efecto las muchas amenazas que el renegado le hacía. Viéndose pues Zoraida ya en la barca, y que queríamos dar los remos al agua, y viendo allí a su padre y a los demás moros atados que estaban, le dijo al renegado que le hiciese merced de soltar a aquellos moros y dar libertad a su padre, porque antes arrojaría en el mar
que ver delante de sus ojos y por causa suya llevar cautivo a un padre que tanto la había querido. El renegado me lo dijo y yo respondí que era muy contento, pero él respondió que no convenía, a causa de que si se hallaban los dejaban apellidarían luego la tierra y alborotarían la ciudad. Serían causa que saliesen a buscarlos con alguna fragata ligera y les tomasen la tierra y la mar, de manera que no pudiésemos escaparnos, que yo se lo podría hacer en darles libertad llegando a la primera tierra de cristianos. En este parecer venimos todos, y Zoraida, a quien se le dio cuenta con las causas que nos movían a no hacer luego lo que quería, también se le hizo satisfacción. Y luego, con regocijado silencio de alegre diligencia, cada uno de vuestros valientes remeros tomó su remo y comenzamos, encaminándonos a Dios de todo corazón, a navegar la vuelta de las islas de Mallorca, que es tierra de cristiano más cerca. Pero a causa de soplar un poco el viento tramontana y estar la mar algo picada, no fue posible seguir la derrota de Mallorca, y fuenos forzoso dejarnos ir a tierra la vuelta de Orán, no sin mucha pesadumbre nuestra, por no ser descubiertos de lugares de Argel, que en aquella costa cae 60 millas de Argel. Y asimismo teníamos que encontrar por aquel paraje alguna galeota de las que de ordinario vienen con mercancía de Tetuán, aunque cada uno por sí y todos juntos presumíamos de que si se encontrase galeota de mercancía, como no fuese de las que andan en corso, que no solo no nos perderíamos más, que tomaríamos bajel donde con más seguridad pudiésemos acabar nuestro viaje. Iba Zoraida en tanto que se navegaba, puesta la cabeza entre mis manos por no ver a su padre, y sentía que le iba llamando a la María que nos ayudase. Bien, habríamos navegado 30 millas, cuando nos amaneció como 3 tiros de arcabuz, desviados de tierra, toda la cual vimos desierta y sin nadie que nos descubriese. Pero con todo eso nos fuimos a fuerza de brazos, entrando un poco en la mar, que ya estaba algo más sosegada, y habiendo entrado casi 2 leguas, diose orden que se bogase a cuarteles, en tanto que comíamos algo, que iba bien prohibida la barca, puesto que los bogaban dijeron que no era aquel tiempo de tomar reposo alguno, que los diesen de comer que los que no ahogaban, que ellos no querían soltar los remos de las manos de manera alguna. Hízose así, y esto comenzó a soplar un viento largo que nos obligó a hacer luego vela y dejar el remo y enderezar a Orán, por no ser posible hacer otro viaje. Todo se hizo con mucha preciosidad. Decía la vela, navegamos por más de 8 millas por hora sin llevar otro temor alguno, sino al de encontrar con bajel que corto fuese. Dimos de comer a los moros vagarinos, y el renegado los consoló diciéndoles, como no iban cautivos, que en la primera ocasión les daría libertad. Lo mismo se lo dijo al padre de Zoraida, el cual respondió, cualquiera otra cosa pudiera yo esperar y creer de vuestra liberalidad y buen término, pues, oh cristianos, mas el darme libertad no me tengáis por tan simple que lo imagine, que nunca os pusisteis vosotros al peligro de quitármela para volverme tan liberalmente, especialmente sabiendo que yo soy quien soy yo, y al interés que se os puede seguir de dármela, el cual interese, si le queréis poner nombre desde aquí, os ofrezco todo aquello que quisieres por mí y por esa desdicha hija mía, y si no, por ella sola, que es la mayor y la mejor parte de mi alma. Diciendo esto, comenzó a llorar tan amargamente que a todos nos conmovió a compasión, y forzó a Zoraida que la mirase, en la cual, viéndole llorar, así se enterneció que se levantó de mis pies y fue a abrazar a su padre. Juntando su rostro con el suyo, comenzaron los dos tan tiernos llantos, que muchos de los que allí íbamos le acompañábamos en él, pero cuando su padre la vio adornada de fiesta y con tantas joyas sobre sí, le dijo que en su lengua, que esto es hija, callada la anochecer antes de que nos sucediese esta terrible desgracia en que nos vemos, te vi con tus ordinarios y caseros vestidos, y ahora, sin que hayas tenido tiempo de vestirte, y sin haberte dado alguna nueva alegre de solenizarle, con adornarte y pulirte, te veo compuesta con los mejores vestidos que yo supe y pude darte cuando nos fue la aventura más favorable. Respóndeme a esto, que me tiene más suspenso y admirado a la misma desgracia en que me hallo. Todo lo que el moro decía a su hija nos lo declaraba el renegado, y ella no le respondía palabra,
Pero cuando él vio a un lado de la barca el cofrecillo, donde ella solía tener sus joyas, el cual él bien que le había dejado en Argel, y no traidole al jardín como más confuso y preguntóle que cómo aquel cofre había venido en nuestras manos y qué era lo que venía dentro. A lo cual el renegado, sin aguardar que Zoraida le respondiese, le respondió: no te canses, señor, en preguntar a Zoraida tu hija tantas cosas, porque con una que yo te responda te satisfaré a todas. Así quiero que sepas que ella es cristiana, y es la que ha sido la lima de nuestras cadenas y la libertad de nuestro cautiverio. Ella va aquí de su voluntad, está contenta a lo que yo me imagino, de verse en ese estado como el que sale de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida y la pena a la gloria. Es verdad lo que te dice, hija, dijo el moro. Así es, respondió Zoraida, que en efecto, replicó el viejo, tú eres cristiana y la que ha puesto tu padre en poder de sus enemigos. A lo cual respondió Zoraida: la que es cristiana yo soy, pero no la que te ha puesto en este punto, porque nunca mi deseo se extendió a dejarte ni a hacerte mal, sino a hacerme a mi bien. ¿Y qué viene a ser que te has hecho, hija? Eso, respondió ella, pregúntaselo a la Marién, que ella te lo sabrá decir mejor que no yo. Apenas hubo oído esto, el moro, cuando con una increíble presteza se arrojó de cabeza en la mar, donde sin ninguna duda se ahogara, y sin el vestido largo y embarazoso que traía no le entretuvieron un poco sobre el agua. Dios es Zoraida que la sacasen, y así acudimos luego todos y se asió de la almalafa. Le sacamos medio ahogada y sin sentido, de que recibió tanta pena Zoraida que como si ya fuera muerto. Hacía sobre él un tierno y doloroso llanto. Volvímosle boca abajo. Volvió mucha agua, tornó en sí al cabo de 2 horas, en las cuales, habiéndose trocado el viento, nos convino a volver hacia tierra y a hacer firme fuerza de remos por no investir en ella, mas quiso nuestra buena suerte que llegamos de una cala que se hace al lado de un pequeño promontorio o cabo, de que los moros he llamado la cava rumia, que en nuestra lengua quiere decir la mala mujer cristiana, y es tradición entre los moros, y que en aquel lugar se enterraba la cava por quien se perdió de España. Porque cava en su lengua quiere decir mujer mala y rumia cristiana, y aún tienen por mal agüero llevar allí a dar fondo cuando la necesidad les fuerza a ello, porque nunca le dan sin ella, puesto que para nosotros no fue abrigo de mala mujer, sino puerto seguro de nuestro remedio. Según andaba alterada la mar, pusimos nuestras centinelas en tierra y no dejamos jamás los remos de la mano. Comimos de lo que el renegado había proveído y rogamos a Dios y a Nuestra Señora de todo nuestro corazón que nos ayudase y favoreciese para que felizmente diésemos fin a tan dichoso principio. Dio se orden a suplicación de Zoraida, como echásemos en tierra a su padre y a todos los demás moros que allí atados venían, porque no le bastaba el ánimo ni lo podían sufrir sus blandas entrañas, verle delante de sus ojos atado a su padre y aquellos de su tierra presos. Prometimosle hacerlo así al tiempo de la partida, pues no corría peligro de dejarlos en aquel lugar que era despoblado. No fueron tan vanas nuestras oraciones que no fuesen oídas del cielo, que en nuestro favor luego volvió el viento tranquilo de la mar, convidándonos a que tornáramos alegres a proseguir nuestro comenzado viaje. Viendo esto, desatamos a los moros y a uno los pusimos en tierra, de lo que ellos se quedaron admirados. Pero llegando a desembarcar al padre de Zoraida, que ya estaba en todo su acuerdo, dijo: ¿por qué pensáis, cristianos, que esta mala hembra huelga de que deis libertad? ¿Pensáis que es por piedad que me tiene? No por cierto, sino que lo hace por el estorbo que le dará mi presencia cuando quiera poner en ejecución sus malos deseos. Ni penséis que la ha movido a mudar religión, entender de ella que la vuestra a la nuestra se aventaja, sino el saber que en nuestras tierras se usa la deshonestidad más libremente que en la nuestra. Y volviéndose a Zoraida, teniéndole yo y otro cristiano entre ambos brazos asido, porque algún desatino no hiciese, le dijo: oh infame moza y mal aconsejada muchacha, ¿a dónde vas ciega y desatinada, en poder de estos perros naturales enemigos nuestros? Maldita sea la hora en que yo te engendré, y malditos sean los regalos y deleites en que te ha criado. Pero viendo yo que llevaba en término de no acabar tan presto,
Di prisa a ponerle en tierra, y desde allí a voces prosiguió en sus maldiciones y lamentos, rogando a Mahoma rogase a Alá que nos destruyese, confundiese y acabase. Y cuando por habernos hecho a la vela no pudimos oír sus palabras, vimos sus obras que eran arrancarse las barbas, mesarse los cabellos y arrastrarse por el suelo. Mas una vez se esforzó la voz de tal manera que pudimos entender que decía: vuelve, amada hija, vuelve a tierra, que todo te lo perdono. Entrega a esos voces, esos dinero que ya es suyo. Y vuelve a consolar a este triste padre tuyo que en desierta arena dejará la vida, si tú la dejaras. Todo lo que escuchó Zoraida y todo lo sentía y lloraba, y no supo decirle ni responderle palabras, sino: plega a Alá, Padre mío, que le la María, que ha sido la causa de que yo sea cristiana, ella te consuela en tu tristeza. Alá sabe bien que no puedes hacer otra cosa que que he hecho, y que esos cristianos no deben nada a mi voluntad, pues aunque quisiera no venir con ellos y quedarme en mi casa, me fuera imposible, según la prisa que me daba mi alma poner por obra esta, que a mí me parece tan buena como tú, Padre amado, la juzgas por mala. Este hijo a tiempo que ni a su padre la oía, ni nosotros ya le veíamos, y así, consolando yo a Zoraida, atendiéndonos nosotros a nuestro viaje, el cual se nos facilitaba el propirio viento, de tal manera que tuvimos por cierto de vernos otro día al amanecer en la ribera de España. Mas como pocas veces o nunca viene el bien puro y sencillo, sin ser acompañado o seguido de algún modo que le turbe o sobresalte. Quiso nuestra aventura, o quizás las maldiciones que el moro a su hija había echado, que si siempre se han de temer de cualquier padre que sean, estando ya engolfados y siendo ya casi pasadas 3 horas de la noche, lleno con la vela tendida de alto baja, frenillados los remos, porque el próspero viento nos quitaba el trabajo de hacernos menester con la luz de la luna, que claramente resplandecía. Vimos cerca de nosotros un bajel redondo que con todas las velas tendidas, llevando a poco a orza el timón. Delante de nosotros atravesaba ese, y tan cerca que nos fuese forzoso amainar por no embestirle. Y ellos asimismo hicieron fuerza de amainar de timón para darnos lugar que pasásemos. Habíanse puesto a bordo del bajel a preguntarnos quién éramos, y a dónde navegábamos y a dónde veníamos, pero por preguntarnos esto en lengua francesa, dijo nuestro renegado: ninguno responda, porque estos sin duda son corsarios franceses, que hacen a toda ropa. Por este advertimiento ninguno respondió palabra, y habiendo pasado un poco delante, que ya el bajel quedaba sotavento, improviso soltaban los pies de artillería, y a lo que parecía ambas venían con cadenas, porque con un cortaron nuestro árbol por medio, y dieron con él y con la vela en la mar, y al momento dispararon otra pieza, vino a dar la bala en la mitad de nuestra barca, de modo que la abrió toda, sin hacer otro mal alguno. Pero como nosotros nos vimos ahí al fondo, comenzamos todos a grandes voces a pedir socorro y a rogar a los del bajel que nos acogiesen, porque nos anegábamos. Amainaron entonces echando el esquife o barca a la mar. Entraron en él hasta 12 franceses bien armados, con sus arcabuces y cuerdas encendidas, y así llegaron junto al nuestro, y viendo cuán poco éramos y cómo el bajel se hundía, nos recogieron diciendo que por haber usado de la descortesía de no responderle nos habían sucedido aquello. Nuestro renegado tomó el cofre de las riquezas de Zoraida y dio con él en la mar, sin que ninguno echase de ver en lo que hacía. En resolución todos pasamos con los franceses, las cuales, después de haberse informado de todo aquello que nosotros saber quisieron, como si fueran nuestros capitales enemigos, nos despojaron de todo cuanto deteníamos. Y a Zoraida le quitaron hasta los carcajes que traía en los pies, pero no me daba a mí tanta pesadumbre la que Zoraida daba, como me la daba el temor que tenía de que habían de pasarle el quitarle las riquísimas y preciosas joyas, al quitarle la joya que más valía y ella más estimaba. Pero los deseos de aquella gente no se extienden a más de que al dinero, y eso jamás se debe hartar su codicia, lo cual entonces llegó a tanto, que aún hasta los vestidos de cautivo nos quitarán, si de algún provecho les fueran. Y hubo parecía entre ellos que a todos nos arrojasen a la mar envueltos en una vela, porque tenían la intención de tratar a algunos puertos de España con nombre de que eran bretones, y si nos llevaban vivos serían castigados, siendo descubierto su hurto.
Mas el capitán, que era el que había despojado a mi querida Zoraida, dijo que él se contentaba con la presa que tenía y que no quería trocar en ningún puerto de España sino pasar el estrecho de Gibraltar de noche o como pudiese irse a la Rochela, de donde había salido, y así tomaron por acuerdo de darnos el esquife de su navío y todo lo necesario para la corta navegación que nos quedaba, como lo hicieron otro día ya a vista de tierra de España, con la cual vista todas nuestras pesadumbres y pobrezas se nos olvidaron de todo punto, como si no hubieran pasado por nosotros tanto es el gusto de alcanzar la libertad perdida. Cerca de mediodía podría ser cuando nos echaron en la barca, dándonos 2 barriles de agua y algún bizcocho, y el capitán, movido no sé qué misericordia al embarcarse la hermosísima Zoraida, le dio hasta 40 escudos de oro y no consintió que le quitasen sus soldados estos mismos vestidos que ahora tiene puestos. Entramos en el bajel, dimosle gracias por el bien que nos hacían, mostrándonos más agradecidos que quejosos. Ellos siguieron a lo largo siguiendo la derrota del estrecho, nosotros sin mirar a otro norte que a la tierra que se nos mostraba delante. Nos dimos tanta prisa a bogar que al poner el sol estábamos tan cerca, que bien pudiéramos a nuestro parecer llegar antes que el cielo y mostrarse oscuro y por ignorar el paraje en que estábamos. No nos pareció cosa segura de embestir en tierra, como a muchos de nosotros les parecía, diciendo que hiciésemos en ella, aunque fuesen unas peñas lejos del poblado, porque así aseguraríamos el temor de qué razón se debía tener que por allí anduviesen bajeles de cosarios de Tetuán, los cuales anochecen en Berberia y amanecen en las costas de España, y hacen de ordinario precio y se vuelven a dormir a sus casas, pero de los contrarios pareceres el que tomó fue que nos llegase poco a poco, y que si el sosiego del mar los condenase, lo concediese desembarcásemos donde pudiésemos. Hízose así, y poco antes de la medianoche sería cuando llegamos al pie de una diformísima y alta montaña, no tan junto al mar que no concediese un poco de espacio para poder desembarcar cómodamente, y embestimos en la arena, salimos a la tierra, besamos el suelo y con lágrimas de muy alegrísimo contento dimos todo gracias a Dios, Señor nuestro, por el bien tan incomparable que nos había hecho. Sacamos de la barca los bastimentos que tenía, tirámosla en tierra y subímonos un grandísimo trecho en la montaña, porque aún allí estábamos y aún no podíamos asegurar el pecho ni acabábamos de creer que era tierra de cristianos la que nos sostenía. Amaneció más tarde, a mi parecer, de lo que ya quisiéramos. Acabamos de subir toda la montaña, por ver si de allí algún poblado se descubría o algunas cabañas de pastores. Pero aunque más tendimos la vista, ni poblado, ni persona, ni senda, ni camino descubrimos. Con todo eso determinamos de entrarnos de la tierra adentro, pues no podría ser menos sino que presto descubriésemos quien nos diese noticia de ella. Pero lo que a mí me más fatiga era el ir a pie a Zoraida por aquellas asperezas, que puesto que alguna vez la pusiese sobre mis hombros, más le cansaba a ella mi cansancio que la reposaba de su reposo. Y así, nunca más quiso que yo aquel trabajo tomase, y con mucha paciencia y muestras de alegría, llevándola yo siempre de la mano. Poco menos de un cuarto de legua debíamos de haber andado, cuando llegó a nuestros oídos el son de una pequeña esquila, señal clara que por allí cerca había ganado, y mirando a todos con atención si alguno se parecía, vimos al pie de un alcornoque un pastor mozo, que con grande reposo y descuido estaba labrando un palo con un cuchillo. Dimos voces y él alzando la cabeza se puso ligeramente en pie, y a lo que después supimos los primeros que a la vista se le ofrecieron fueron el renegado y Zoraida. Y como él los vio en hábito de moros, pensó que todos los de la berbería estaban sobre él, y metiéndose con extraña ligereza por el bosque, comenzó a dar los mayores gritos del mundo diciendo: moros, moros en la tierra, moros, moros, arma, arma. Con estas voces quedamos todos confusos y no sabíamos qué hacernos. Pero considerando que las voces del pastor habían de alborotar la tierra y que la caballería de la costa había de venir luego a ver lo que era, acordamos que el renegado se desnudara las ropas del turco y se vistiese un gilecuelco o casaca de cautivo que uno de los otros le dio luego, aunque se quedó en camisa, y así encomendándonos a Dios fuimos por el mismo camino que vimos que el pastor llevaba, esperando siempre cuando había de dar sobre nosotros la caballería de la costa.
Y no nos engañó nuestro pensamiento porque aún habrían pasado 2 horas cuando habiendo ya salido de aquellas malezas a un llano, descubrimos hasta 50 caballeros, que con gran ligereza y corriendo a media rienda nosotros se venían, y así como los vimos, nos estuvimos quedos aguardándolos, pero como ellos llegaron y vieron el lugar de los moros que buscaban, tanto pobre cristiano quedaron confusos, y uno de ellos nos preguntó si éramos nosotros acaso la ocasión que por un pastor había peleado el arma. Sí, dije yo, queriendo comenzar a decirle mi suceso, y de dónde veníamos y quién éramos. Uno de los cristianos que con que nosotros venían conoció al jinete que nos había hecho la pregunta y dijo sin dejarme a mí decir más palabra: gracias y dadas a Dios, señores, que a tan buena parte nos ha conducido, porque si yo no me engaño, la tierra que pisamos en la Vélez Málaga, si ya años de mi cautiverio no me han quitado de la memoria el acordarme que vos, señor, que nos preguntáis quién somos, sois Pedro de Bustamante, tío mío. Apenas hubo dicho esto el cristiano cautivo, cuando el jinete se arrojó del caballo y vino a abrazarle al mozo diciéndole: sobrino de mi alma y de mi vida, ya te conozco, ya te he llorado por muerto yo, y mi hermana, tu madre y todos los tuyos que aún viven, y Dios ha servido de darles vida para que gocen el placer de verte. Ya sabíamos que estabas en Argel, y por las señales y muestras de tus vestidos y la de todos los de esta compañía, comprendo que habéis tenido milagrosa libertad. Así es, respondió el mozo, y después nos quedará para contarlos todos. Luego que los jinetes entendieron que éramos cristianos cautivos, se apearon de sus caballos y cada uno nos conviaba con el suyo para llevarnos a la ciudad de Vélez Málaga, que legua y media de allí estaba. Algunos de ellos volvieron a llevar la barca a la ciudad, diciéndoles dónde la habíamos dejado. Otros nos subieron a las ancas, y Zoraida fue en las de caballo del tío de Cristiano. Saliónos a recibir todo el pueblo, que ya de alguno que ya se había adelantado sabía nuestra venida. No se admiraban de ver los cautivos libres ni moros cautivos, porque toda la gente de aquella cosa está hecha a ver los unos y a los otros, pero admirábanse de la hermosura de Zoraida, la cual en aquel instante y sazón estaba en su punto, así como el cansancio del camino, como la alegría de verse ya en esta tierra de cristianos, sin sobresaltos de perderse, y esto le había sacado al rostro tales colores que si no es que la afición entonces me engañaba, osaré decir que más hermosa criatura que no había en el mundo, a lo menos que yo la hubiese visto. Fuimos derechos a la iglesia, gracias a Dios por la merced recibida, y así como en ella entró Zoraida, dijo que allí había rostros que se parecían a los de Lela Marien. Dijimosles que eran imágenes suyas, y como mejor se pudo le dio el renegado a entender lo que significaban para que ella las adorase como si verdaderamente fueran cada una de ellas la misma Lela Marien que la había hablado. Ella, que tiene un buen entendimiento y un natural fácil y claro, entendió luego cuanto acerca de las imágenes se le dijo. Desde allí nos llevaron y repartieron a todos en diferentes casas del pueblo. Peda renegado, Zoraida, y a mí nos llevó el cristiano que vino con nosotros. Y en casa de su padre, que medianamente eran acomodados de los bienes de la fortuna, nos regalaron con tanto amor como a su mismo hijo. 6 días estuvimos en Vélez, al cabo de los cuales el renegado, hecha su información de cuanto le convenía, se fue a la ciudad de Granada a reducirse por medio de la Santa Inquisición al gremio santísimo de la iglesia. Los demás cristianos libertados se fueron cada uno donde mejor le pareció. Solo quedamos Zoraida y yo, con solo los escudos que ya la cortesía del francés le dio a Zoraida, de los cuales compré ese animal que en ella viene, y sirviéndola yo hasta ahora de padre y escudero, y no de esposo. Vamos con intención de ver si mi padre es vivo, o si alguno de mis hermanos ha tenido más próspera aventura que la mía, puesto que por haberme hecho el cielo compañero de Zoraida, me parece que ninguna otra suerte me pudiera venir, por buena que fuera, que más la estimara. La paciencia con que Zoraida me lleva a las incomodidades que la pobreza trae consigo, y el deseo que muestra tener de verse ya cristiana es tanto y es tal que me admira, y me mueve a servirla todo el tiempo de mi vida, puesto que el gusto que tengo de verme suyo y de que ella sea mía me la turbe, y es hace no saber si hallaré en mi tierra algún rincón donde regocela y se habrían hecho al tiempo y de la muerte de tal mudanza
en la hacienda y de la vida de mi padre y hermanos, que apenas hallé quien me conozca. Si ellos faltan, no tengo más señores que deciros de mi historia, la cual sí es agradable y peregrina. Júzguenlo vuestros buenos entendimientos, que de mí sé decir que quisiera haberla contado más brevemente, puesto que el temor de enfadados más de 4 circunstancias me ha quitado de la lengua. Glosario: higos, fruto de piel verde con pepitas negras. Doblas, moneda castellana de la Edad Media. Aljofar, perla de forma irregular. Soltamis, moneda de oro fino usada en el Imperio Turco. Bajel, barco. Juma, borracho. Alfanje, sable corto y curvo. Arraez, caudillo o jefe árabe. Arcaús, arma antigua de fuego. Almalafa, vestidura moruna que cubría todo el cuerpo. Calá, cortar o taladrar diversos materiales. Sotavento, costado de la nave.